Muy buenas noches. Yo pienso que algo importante a tomar en consideración a la hora de realizar un programa de investigación es pues tener la certeza que de lo primero que hay que hacer es efectivamente investigar, consultar y no tener el resultado que uno quiere, sino el resultado que es, para tener entonces esa verticalidad necesaria de mantener a la sociedad, al grupo de personas que te ven y que te siguen, bien informados y realmente con la verdad y no con lo que yo deseo y quiero que sea. Entonces, tomando esto como premisa y como realidad de todo el tiempo que tengo haciendo televisión y programas de investigación, partimos siempre de ese punto. Y por eso podemos seguir con la frente en alto. Buenas noches y vamos a presentar nuestro primer contenido. En el 2021 se creó mediante decreto un equipo de juristas para recuperar los bienes y fondos sustraídos al Estado mediante acciones legales. 4 años después, el presidente Luis Abinader dio a conocer los logros de este equipo de recuperación del patrimonio público. Oigamos. Se han recuperado ya 6.500 millones de pesos, 6.500 millones de pesos que entrarán en el presupuesto en este semestre, en este próximo semestre. Eso se ha recuperado, 3.500 de recuperación directa y 3.000 millones en el caso de las EDES. Y hay en casos en cursos 130.000 millones de pesos. Luego de oír al presidente Abinader decir eso hace unas 2 semanas, pedimos a través del libre acceso a la información pública, pues todos los datos de quienes habían devuelto ese dinero para ver si obteníamos más nombres de los ya conocidos en la prensa local, que a través de varios reportajes se han dicho porque han llegado a un acuerdo legal con la Procuraduría. Entonces ahí, pues luego de esperar los días y los días, nos llegó un reporte, y un reporte que había cosas que no se entendían. Vamos a hacer un desglose de lo que nos enviaron y después vamos a tener la entrevista con el coordinador de este grupo de abogados para ver por qué algunos datos no se dieron. Luego de recibir la respuesta de recuperación de patrimonio público, establecen que este grupo ha recuperado más de 3.390 millones a favor del Estado dominicano. De ese total, 1.049 millones han sido depositados en efectivo en la cuenta única del Tesoro y 2.112 millones en bienes e inmuebles entregados al Incavide para subastas, y otros 228 millones están acordados y pendientes de ingreso. De Operación Medusa, iniciado en junio del 2021, encabezado en este caso por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, hubo acuerdos que han permitido recuperar más de 457 millones de pesos en efectivo. Resalta el caso de Lisandro Macarrulla Hijo y MAC Construcciones, que devolvieron 124 millones por la construcción de las áreas administrativas de la cárcel Las Parras. Otros implicados que llegaron a acuerdos: José Antonio Santana con 3.9 millones, Ricardo Carrasquero con 700.000 y Sid Hudson en Estados Unidos 29.4 millones en bienes. Llama la atención acuerdos por 84 millones en efectivo y 195.6 millones pendientes de ingreso, y no identifican a los responsables, referidos solos como terceros civilmente responsables. En Operación Calamar, investigación iniciada en 2023, involucra a los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, acusados de financiar campañas políticas del PLD con fondos obtenidos ilegalmente, y se han recuperado 433 millones en efectivo y 1.916 millones en bienes.
Entre los principales devolutores está Ramón Emilio Jiménez con 300 millones en efectivo y 415 millones en bienes. Fernando Crisóstomo Herrera, 60 millones en efectivo y 1.041 millones en bienes. José Arturo Ureña Pérez, 40 millones en efectivo y 460 millones en bienes. Valdemaro Valles y Camilo Peña, 33.7 millones. Operación Antipulpo. Iniciada en el 2020, esta operación desmanteló la red vinculada a Alexis Medina, con un fraude estimado por la Procuraduría en más de 4.500 millones, pero recuperados muy poco hasta ahora. 124 millones en efectivo, incluyendo a Julián Esteban Suriel Suazo con 64.4 millones y 3 millones en bienes. Francisco Pagán, que falta pagar la totalidad, 40 millones. Y Víctor Encarnación, quien fuera ex OISOE, 20 millones. La operación Coral y Coral 5G, que está involucrado Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del QC y jefe de la Guardia Presidencial, con su red de desfalco mediante entidades religiosas y empresas de fachadas. Solo se ha recuperado del empresario César Félix Ramos Ovalle, dueño de una estación de combustible que nunca surtió productos y devolvió 18 millones tras admitir su implicación. Hay casos como que en el 2022, tras gestión del equipo, se recuperó formalmente el inmueble que alberga la Embajada Dominicana en Panamá, valorada en 142.4 millones, cuya propiedad no había sido formalizada pese a estar pagada desde el 2017. Otros casos relevantes está Juan Francisco Mansueta, quien fuera alcalde, y Román de Jesús Vargas, diputado del PRM, que devolvieron 8.3 millones en anomalías en compra de terrenos de Monte Plata. Castillo R. Diseños y Construcciones devolvió 7 millones sin precisar el daño, y Ángel Ricardo Valentín Rosario devolvió 511.000 al Ministerio de Educación. Era un suplidor del Ministerio en 2018. Llama mucho la atención que la mayoría de los acuerdos están bajo el formato de terceros civilmente responsables, por lo cual no se identifican los nombres de estos que devolvieron dinero tras irregularidades con el Estado Dominicano. Transparencia internacional. Para completar lo que estableció el presidente en esa oportunidad, faltan unos miles de millones de pesos que corresponden a las empresas distribuidoras de electricidad. Recuperación que este equipo, llamado Equipo de Recuperación de Patrimonio Público, no participó. Por lo tanto, no nos pueden dar los detalles de esto. Bueno, para precisar y aclarar algunas dudas de este documento, nos acompaña Fernando Enríquez, coordinador general del Equipo de Recuperación Patrimonio Público. Muy buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. En la respuesta que ustedes nos envían, hay un dato que nos llama mucho la atención y por eso estamos haciendo contacto con ustedes. Y es que la mayoría de los que han devuelto dinero, algunos de ellos pocos montos, muchos otros, pero hay una gran preocupación de un término que utilizan ustedes llamado terceros civilmente responsables. ¿A qué se refieren? Bueno, se trata de personas que no fueron imputadas por el Ministerio Público en su acusación y a las cuales, pero sí en la descripción fáctica, se detallaba que podían tener algún nivel de participación en el aspecto económico. Entonces, respecto de esas personas o entidades, nosotros continuamos reclamándole el resarcimiento económico que debían de hacer al Estado, y esas empresas o personas optaron por llegar a una especie de contrato transaccional, evitar un litigio, evitar una confrontación con el Estado a cambio de resarcir ese daño económico. Y como parte de las condiciones para llegar a esos acuerdos, pues estuvo incluir la parte de manejar de manera confidencial esos contratos. ¿Eso de manejarlo confidencialmente es una ley
o es una iniciativa que han puesto ustedes para quizás motivar a las personas a que firmen y devuelvan el dinero? No, en cada contrato se discute las condiciones. No hay una prohibición de ley para hacerlo así. Y consideramos que el manejo confidencial y discreto de este tipo de acuerdos contribuye en generar un clima de confianza a otros potenciales personas que pueden estar en situación similar a que lleguen a un acercamiento y hagan ese resarcimiento patrimonial del Estado de manera voluntaria, sin tener que acudir a procesos prolongados, costosos y que no benefician a ninguna de las partes hacerlo. Veo también que hay recuperaciones pendientes por ingresar. ¿Tienen un tiempo límite para dar el chance de devolver o pueden tomarse todo el tiempo que quieran? No, todos tienen plazos determinados. En algunos de los casos no se ha agotado el plazo, en otros casos incluso hay algunos que están en incumplimiento y se tendrá que accionar en contra de ellos por el retraso en el pago. Al hablar del tema en la semanal, el presidente Abinader afirmó que en el proceso se han encontrado con situaciones muy difíciles, donde la tarea no ha sido fácil porque el equipo ha tenido resistencia de hasta funcionarios, acceso limitados a información internacional, presión de poderes fácticos, limitaciones legales y logísticas. ¿Es así? Completamente, o sea, la misión que se nos ha responsabilizado tiene grandes repercusiones, se tocan intereses de todo tipo y es natural pues que haya una resistencia hacia un modus operandi distinto que es el que se procura. Otra inquietud es que nos dicen que de los 6.500 millones de pesos, 3.000 millones de pesos que se han recuperado corresponden a recuperaciones de las EDE, pero eso de que ustedes no pueden dar mayores detalles sobre esa situación, no lo entendemos. ¿Es porque ustedes no lo trabajaron, no fueron el equipo de recuperación? Entonces, ¿quiénes fueron? No, ¿El equipo de recuperación? O sea, como muy bien aclaró el presidente en su deposición, en los montos que él reportó como recuperados hay una parte que fue una iniciativa distinta a la que nosotros llevamos, que se trató con otro equipo de abogados. Ustedes firman un contrato de cuota litis con el Estado, con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿Cuántos serían ustedes del trabajo que realizan, de la recuperación de este patrimonio? Sí, el contrato con el Estado es, nosotros cobramos según se produzcan recuperaciones. Todo el equipo recibe un 15% de lo recuperado que se distribuye entre un equipo que es de más de 20 abogados. Bueno, pues muchas gracias. Ya conocemos un poco más de este equipo, de este team de recuperación de estos bienes de personas que de una u otra forma la Procuraduría entienden que aun cuando no hay algún peso específico de mucha participación, sí obtuvieron beneficios del Estado y aun cuando no fueron encausados, sí pudieran devolver ese dinero y para eso están ustedes, ese equipo, para que se devuelva el dinero de estas personas que se beneficiaron de forma irregular del Estado. Buenas noches y gracias por la entrevista y aclararnos esos puntos. Se ha dicho de paso, pedimos a la Procuraduría General de la República los 3.000 millones de pesos de las sedes, quienes lo devolvieron, en qué circunstancias y en qué operativo de los que ellos realizan. Todavía estamos en espera de esa respuesta. Seguimos. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
En abril de este año, como saben ustedes bien, el gobierno puso en marcha un protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos con el propósito de enfrentar la inmigración irregular haitiana. Pero en la práctica esto ha sido un efecto que ha generado colateralmente una situación que es alarmante, ya que mujeres haitianas embarazadas por temor a ser deportadas estarían recurriendo a centros clandestinos donde dan a luz sin ninguna garantía médica o abortan. Esto es lo que nos encontramos en una entrevista que realizamos a través de una denuncia que recibió nuestras oficinas. Hola, ¿cómo está usted? Bien. Nuria. Sí. ¿Usted es doctor? Sí, ¿Podemos hablar? sí, cómo no. Silemón Sene Charles, de 72 años, haitiano con ciudadanía estadounidense, lleva más de 25 años residiendo en el país. En su perfil de LinkedIn se describe como doctor en medicina, especializado en salud pública y sonografista. Su centro OIPM, ubicado en el edificio Ramón Álvarez en el Mercado Nuevo, ofrece los servicios de sonografía general, óptica, certificados médicos, profilaxis y consulta general. María Piera, ahí le mandé un video para que usted vea cómo están estos haitianos aquí. Eso es un parto que están haciendo los haitianos aquí en un consultorio que ellos tienen y cada rato hacen parto porque no pueden ir al hospital, que ellos tienen un consultorio y están haciendo parto ilegalmente. Pero los vecinos se dieron cuenta de que era un centro clandestino ante las constantes llegadas de ambulancias para atender a haitianas, quienes inicialmente se creían que vivían en el mismo edificio. Pero uno le dio seguimiento, que tantas mujeres que dan a luz y tantas mujeres que dan a luz, y le dimos seguimiento hasta que averiguamos que era de ahí que estaba saliendo. Porque eso era una cosa de odontología que él tenía ahí, pero era de hacer parto y aborto, las dos cosas. Lo que despertó la gran alarma de los vecinos, al punto de que llamaron a la policía, fue un feto en la basura. Según ellos, el doctor apenas permaneció detenido unas 4 horas en el destacamento de Villas Agrícolas y desapareció. Él vino, recogió y se fue. En 100 metros llegarás. Le seguimos el rastro y ahora el doctor está en Los Tres Ojos, Santo Domingo Este, donde figura el mismo letrero con la antigua dirección y ofreciendo los mismos servicios, como se evidencia en estas fotografías de embarazadas saliendo del lugar. Allí fuimos para entrevistarlo. ¿Usted es qué? Porque parece oculista, parece dentista, No. parece sonografista. Sí, soy médico general, epidemiólogo, Oh, médico estético médico estético también. y también. ¿Y dónde estudió todo eso? En la UC, UNER y UNER, ¿En la UCE qué estudió? medicina general y epidemiología. ¿En qué año? Yo empecé en 2005 y terminé en 2011. Ok, ¿y estética y dentista y oculista? No soy dentista. Ah, es que como veo ahí profilaxis y veo unos dientes. No, yo como dar referimiento si una persona quiere eso. O sea que su especialidad no es ser oculista, No, no ser dentista. yo entré nomás. ¿Y sonografista dónde aprendió? En CIMED. ¿En qué? En CIMED. ¿Qué es eso, Simer? En CIMED es una institución que enseña la sonografía. ¿Usted tiene algún tipo de habilitación para hacer esto aquí? No, soy director de una organización que da cuidado preventiva, es que se llama OIPM. Enorapi figura como titular de OIPM, Organización Internacional para la Erradicación de las Enfermedades Endémicas. Fue registrada en ONAPI el 19 de octubre del 2023, con la actividad de brindar servicios de salud, especialmente los más necesitados, y participar en la prevención de enfermedades epidémicas y endémicas sin fines de lucro. Bueno, muy lejos de la realidad. Pero una cosa es tener registrado un nombre comercial con intenciones comerciales y otra muy diferente, tener permiso de salud pública para dar servicios médicos. ¿Y tiene habilitación eso? Sí, tengo el papel. ¿Vale? ¿De dónde tiene la habilitación? Aquí mismo y en Haití.
No, la habilitación es dominicana. ¿De qué institución es? ¿Qué hacer? ¿De qué institución es la habilitación, el permiso que tiene usted para poder hacer todo eso que usted dice que hace? No, aquí? eso es un proceso de arreglar mis papeles. ¿De cuál es? Pero usted tiene 25 años en la zona. Claro, ¿Y no está en como proceso? médico, no como médico. ¿Y cómo que estaba hace 25 años? 25, es mi propiedad, Ese edificio entero es suyo. es mi propiedad. Al insistir en cuestionarlo sobre cuáles servicios en específico ofrece en este centro y sobre todo a las embarazadas, manifestó que solo les realiza sonografías. ¿Y a usted no fue que le cerraron un sitio ahí cerca del Mercado Modelo? ¿Era usted mismo, le cerraron y se ven los abortos tirados a la basura? No No. tengo nada que ver con eso. Pero era usted porque yo lo vi en la grabación. No tengo nada que ver con eso. ¿No fue usted que lo cerraron? No, ¿Es no la tengo- misma empresa, la misma asociación No, tengo una oficina de allá, allá? de ese. Ajá, eso fue lo que le cerraron. No, Allá. nadie lo cierra, yo lo cierro. Usted lo cerró, no fue la policía que lo cerró. No, la policía estaba investigando, Ajá. encontraron como un feto en la basura allá. Sí. El hecho que eso estaba, ¿Y quién todo tiró, el mundo quién sabe. quién tiró ese feto? No sé nada de eso. No fue usted. No sé O sea nada que todas las mujeres que van embarazadas ya, para que usted le haga una sonografía. Ok. Y de repente ahí se encuentra en ese zafacón un feto y usted no sabe quién lo tiró ahí. No sé nada de eso, señora. Enseñó su carnet del Colegio Médico Dominicano y su título. En este consultorio tiene un viejo sonógrafo que no creo que sirva, un recetario, medicinas y equipos para evaluar la vista y servicios de odontología en medio de condiciones muy insalubres. Al consultar la página web de Salud Pública, puesta en marcha como resultado de los numerosos trabajos de usurpadores de títulos médicos que hemos presentado, comprobamos que es egresado de Medicina de la UCE, con el Sequatur 2736, registrado el 5 de noviembre del 2013. Pero no es odontólogo, ni oftalmólogo, ni mucho menos ginecostetra. Cuando le cerraron aquel sitio, lo No, notificaron, nadie lo cierra. la policía lo cerró. No, yo decidí, ¿Por qué lo decidió cerrarlo? porque la gente no me quiere. ¿No lo Ya, quiere? Me doy cuenta que la gente no me quiere. Pero tuvo la intervención de la policía cuando encontraron el fetus en la basura. Y nadie lo notificó a usted, lo dejó, la policía lo dejó así, eso. O sea, encuentran un feto, usted tiene una clínica y la policía No, no el investigó. hecho que la gente sabe que soy médico allá, Exacto. en Tantalón. Pero el zafacón, ¿de quién era? ¿Suyo? O No, de público. Público. Pero la policía no lo investigó, o sea, encuentran un feto, le cierran el sitio No. y la policía no lo investigó, no hizo más nada. Investigaron, Ajá. pero tuvo como muchas versiones, Muchas, 2 versiones. 2 versiones. Yeah. La gente que no me quiere en Tantalón de atribuirle. Pero usted fue alguna vez a la policía a prestar algún tipo de testimonio, lo interrogaron. Sí, ¿Usted fue a la policía? sí. ¿A cuál policía fue? ¿A qué sitio? En la de G-Queen, en el palacio, en el palacio. ¿Usted fue allá No, un par de horas. y lo interrogaron y lo dejaron suelto? Exacto. Porque según las versiones no tenía que ver conmigo. Por supuesto, niega que haga abortos y los partos que hace los hace a domicilio, que sería otra solución para las haitianas que quieren evitar la deportación. Aquí Sí. sí hay, muchas veces, la gente hace parto en su casa, yo ayudo a cortar el cordón umbilical. Ok. Pertenece a mi obligación como médico, porque el hecho que hay mucho problema con los haitianos ahí, muchas veces hacen parto allá en su casa. Ok. Me llamaron, sí, yo corto el cordón umbilical. ¿Cuánto cobra por cortar ese cordón umbilical? Por ir a su casa, traer, dar suelo, cosas así, y a veces yo cargo como 10,000 pesos. Ok. Pero para toda la gama
de servicios que ofrece en este consultorio debe tener licencias para tener consultorio, para brindar servicios médicos ambulatorios y para vender medicamentos. Tiene que tener una habilitación de salud pública. Sí. ¿La tiene? No, No la tiene. es el proceso. En proceso. Déjeme ver los papeles en proceso. No, eso siempre no hablo. Tengo ese en la mente para procesar. Sin embargo, según confirmamos en la Dirección de Habilitación de Salud Pública, no ha iniciado estos procesos. El establecimiento, lógicamente, no reúne condiciones ni siquiera mínimas para ofrecer ningún tipo de servicios de salud. Fue clausurado de manera formal y el dueño del establecimiento, lógicamente, se le hace una citación aquí a la Dirección de Habilitación, donde se le invita a presentar los avales. Estos servicios médicos clandestinos se han incrementado por lo dicho ya anteriormente, pero ponen en riesgo a las mujeres y los bebés por no contar con los requisitos mínimos de atenciones médicas, como en este caso que presentamos, donde no hay los insumos, la aparatología y limpieza que contaría, por ejemplo, con un hospital autorizado para atender cualquier complicación, como se evidencia en las fotografías del interior del centro, ubicado cerca del mercado Modelo. Hay un tema triple, situaciones de vulnerabilidad, mujeres inmigrantes, mujeres haitianas y también embarazadas. Además de que viola la disposición legal de salud, también viola la de migración, ya que los centros oficiales deben reportar a los ciudadanos ilegales para su deportación luego de ser atendidos. Por eso, estos centros clandestinos han proliferado. Ya el ministerio ha cerrado algunos, incluyendo uno en Santiago, que duró clausurado unas 2 semanas, hasta que cumplieron con todos los requisitos. También tuvimos otro establecimiento en La Caleta, debidamente habilitado, otro centro de atención primaria, donde también se llegaron a presentar algunas ciudadanas haitianas, buscando también dar a luz en ese establecimiento. Un caso similar ocurrió la semana pasada en Nueva Jerusalén, en Santo Domingo Este, donde residentes acusaron a una doctora supuestamente haitiana, donde daba servicios a embarazadas y haitianos indocumentados, incluyendo a una haitiana que junto a su esposo dicen que quemó a su hija recién nacida. No sé el nombre de la doctora, pero ella se dedica a ese tipo de cosas. Ella le cobra, creo que 20,000 pesos. Cobra ella. Aunque organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes haitianos dicen que no han recibido denuncias de centros clandestinos, manifiestan que tienen numerosos casos de mujeres obligadas a dar a luz en sus casas con parteros, cuyos bebés no han podido recibir ni siquiera la primera vacuna. Pensábamos que ya en pleno siglo XXI habíamos superado prácticas que se daban en los campos, en los batalles de comadrona, de crear niños, llegar un niño en el mundo, pasar trabajo. Según el Servicio Nacional de Salud, al comparar los datos de enero a mayo del 2025, los servicios haitianos han bajado en más de un 67% luego del protocolo establecido por la Dirección General de Migración. Sin embargo, la pasada semana, ciudadanos denunciaron a través de las redes sociales que los hospitales nuevamente están registrando alta presencia de haitianos ilegales, sobre todo en las zonas turísticas como la provincia La Altagracia. Se está llenando de nuevo los hospitales de haitianos sin documentos de nuevo. Estamos volviendo a lo mismo. Ahorita no tienen los dominicanos cupo en los hospitales, igual que hace 3 meses atrás. Si bien es cierto que el protocolo de verificación migratoria permite enfocar mejor los recursos para la población dominicana, es lamentable que desaprensivos conviertan esto en un nicho de negocio, atentando contra la vida de estas mujeres y sus bebés. El debate continúa abierto entre la seguridad nacional y la dignidad de quienes, al no tener estatus migratorio regular, quedan excluidos de un sistema de salud accesible y seguro, negado desde un principio por el propio país de origen. Y sobre los 2 centros clandestinos del doctor Silemón Senecharles, están cerrados por salud pública.
Y en este video se observa la última vez que lo vieron porque se esfumó nuevamente, dejándonos claro que estos centros clandestinos tampoco son la solución del problema. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
He visto muchas noticias, hemos tenido casos en República Dominicana, también videos en las plataformas que se aprecian líderes religiosos, sobre todo de otros países, con la petición del diezmo y donaciones para esas iglesias. Y se han convertido en un verdadero mercado de subastas, de quién da más para ganarse el favor de Dios. Convencen con la idea de que el diezmo es el impuesto del reino de los cielos. Y si no lo das, entonces no amas a Dios. También hay otra cosa realmente muy peligrosa, y es que en algunos casos, como ya se está investigando, se esconde detrás de una iglesia una realidad que es preocupante: el uso de iglesias para el lavado de activos. Eso hace que nos cuestionemos si en República Dominicana estamos haciendo lo suficiente para evitar que la fe sea usada como una fachada. Vamos a ver este reportaje. ¿Cómo se me dio lo que te voy a decir, sinvergüenza? Con dólar, a punta de dólar te meto al cielo. ¿El pastor? ¿Dónde está el pastor? Mira con quién viene, mira. No, di que Michael Cole. Tú vas a tener relojes caros, Rolex. Pues tú eres un tipo fino que lo tuyo. Dios me mostró la colección de relojes que tú vas a tener en una gaveta. ¿Siempre fue así? ¿O es que las redes sociales han amplificado esta problemática a niveles alarmantes? Nos ha bendecido. Hoy es común ver en internet videos donde pastores no solo piden dinero, sino que lo exigen, con una actitud que raya en la manipulación emocional. $80. Feligreses son convertidos en cajeros automáticos divinos, bajo la promesa de prosperidad futura. Ellos entregan lo poco que tienen mientras sus líderes disfrutan de una vida de lujos. Aportan con sus ayudas, con sus ofrendas, para poder sostener las iglesias, obviamente, porque hay iglesias que no son propias, las que son rentadas hay que pagar renta, se paga luz, se paga agua, pero también se construyen templos. Sin embargo, hay muchas de esas construcciones que son emporios religiosos y proyectos personales millonarios, más cercanos al mundo empresarial que a una misión de fe. ¿Qué necesita el profeta Juan? Necesita una casa, necesita un carro, una casa para usarlo para la obra de Jesucristo y un carro para que yo me traslade para predicar el evangelio. Vamos a tener el pequeño pastorcito. Así que vayan preparando sus diezmos, sus ofrendas y regalos, porque ahí vamos a necesitar pañal, leche, toallas, ropa, víveres, beberones, ¿cómo se llama? Cariolas. This is a small seed. If I get 1,000 online to give this, if I get 1,000 in the sanctuary to give this, that's $40,000 tonight. Muchos pastores utilizan tácticas cuestionables: infundir miedo, humillar al que no da y prometer recompensas materiales falsas. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Eso, Serrano, ponte al día, Serrano. Vamos, estoy mirando cuánto ofrendan. Quien no diezma le roba a Dios. Y yo no quisiera estar en el corazón de Dios en el concepto de ser una persona que le roba. Yo quiero orar por todos. Pero yo no veo nada en el altar. Y yo dije que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Ay, pastor, ya di. Bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Yo realmente quisiera ver el background de esos pastores que yo también he visto en las redes, porque para mí son gente que quieren hacerse famoso y tener rating en las redes sociales, like, y hacerse famoso, porque ningún pastor serio habla de esos temas de esa manera. ¿Pero qué dice realmente la Biblia sobre el diezmo?
Tenemos desde Argentina a un pastor que lo he visto mucho en las redes aclarando esta situación. Pedimos una entrevista y la concedió. Muchas gracias, pastor Juan Camilo, por eso. Una de las preguntas que tenemos sobre el diezmo, porque he visto varios puntos de vista diferentes de que la iglesia no lo dice tal cual, que era de otra forma que se hacía. ¿Cuál es su opinión sobre el diezmo y sobre todo del diezmo como se está cobrando en los últimos tiempos? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación también. Y bueno, nada, la verdad que es un tema que es una problemática hoy en el evangelicalismo latinoamericano, porque lamentablemente se ha descontextualizado esta enseñanza bíblica. Nosotros desde una teología clásica, desde una teología histórica, y puntualmente desde el presbiterianismo entendemos que el diezmo no está vigente porque Jesús abolió la ley. Termina siendo como hipócrita desechar 612 leyes y solo mantenernos en una sola. El diezmo como obligación legal forma parte de un sistema teocrático judío del Antiguo Testamento. Pero con la llegada del Nuevo Pacto, esa exigencia fue abolida. Hoy, el cristiano vive bajo la ley del amor, la gracia y la generosidad voluntaria, no bajo un porcentaje fijo impuesto por líderes religiosos que prometen milagros financieros a cambio de dinero. Esto ha derivado en una peligrosa ideología, la llamada teología de la prosperidad. Pueblo, y que quieran golpear con nosotros con $1,000. Hay unos sobres, creo que trajimos unos sobres. Estos serán columnas financieras. Millones. Necesitamos, eso es más o menos unos 220 mil dólares. Necesitamos 220 personas que digan: yo puedo dar $1,000, pero yo quiero estar en ese cierre de tejado. Yo quiero ver el cierre de tejado del avivamiento. Si hay alguien aquí que dice: yo quiero ser de esos 220, ven aquí al frente. Ven, vamos juntos a orar por ellos. Démosle gracias. Dios los bendiga. Una de las principales alertas es la falta de trazabilidad. Grandes sumas en efectivo, sin límites ni controles, convierten a las iglesias en posibles vehículos para el lavado de activos. Hay una masiva participación del dinero líquido en efectivo en las iglesias, cosas que hacen muy difícil incluso, porque yo me imagino que muchas iglesias utilizan el dinero que reciben sin ningún tipo de reporte. Hay casos reales y aquí en República Dominicana. En el 2015, autoridades confirmaron que el narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga usaba los servicios del supuesto pastor dominicano Jorge Mercedes Cedeño para lavar dinero disfrazado de ofrendas. Más recientemente aún, el caso de la pastora Rosy Guzmán, cuyo templo fue usado para lavar más de 4.000 millones provenientes del Estado, como denunciamos nosotros en una investigación periodística. Y luego se convirtió en Operación Coral y Coral 5 por la Procuraduría General de la República. Se usó las tácticas de pitufeo para transferir dinero a cuentas religiosas controladas por militares. Eran de recursos del Estado Dominicano. Eso está en la acusación. Por lo tanto, las autoridades le han puesto atención, hay que decirlo, por lo menos en ese caso se ha podido descubrir que hay lavado de activos. En abril de este año, la policía de Perú lanzó la Operación Gigante 2022 contra el pastor Alberto Santana, acusado de desviar más de $6.7 millones. $1,000 no es nada para ti. Eso debe poner en tu mente. No es nada $1,000 para mí, porque yo no solo tendré $1,000. En Brasil se popularizó el término narcopentecontalismo por la infiltración del narco en iglesias. En 2023 se acusó al pastor Junior de lavar $25 millones mediante compra de iglesias. Escuche, hoy es un día histórico para Argentina. Es la primera vez que un presidente de nación de Argentina visita una iglesia. En Argentina,
el pastor Jorge Ledesma, líder del Portal del Cielo, que recibió al presidente Javier Milei, aseguró haber visto cómo Dios transformó 100,000 pesos argentinos en $100,000. Hoy está bajo investigación por lavado. No hacemos trampas, no lavamos dinero. Se hizo con esfuerzo de pulmón. Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por ejemplo, vamos a suponer que algunas personas sí quieran donar su dinero y lo hagan de forma espontánea. La situación está en cómo lo están pidiendo, cómo están haciendo que una persona se sienta culpable. Pareciera que el mismo Dios está cobrando ese dinero. Claro, bueno, ese es uno de los grandes problemas, que la iglesia siempre ha funcionado mediante donaciones como cualquier ONG o como cualquier fundación, ¿no? Y de hecho que, no sé, hay muchas instituciones que funcionan de esta manera, Greenpeace, Cruz Roja. El punto es que para que sea algo realmente cristiano, debe ser sincero, debe ser sin manipulación. Dios no va a maldecir a nadie si no se da. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento ya deja un mandato muy claro y él dice que lo que se dé no por tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lamentablemente hemos vuelto a quizás en un retroceso histórico, porque esta misma problemática se dio con las indulgencias, donde la iglesia del medioevo pues cobraba la salvación, cobraba los favores de Dios, cosa que está completamente distante de lo que es un cristianismo bíblico y legítimo. Cuando decía usted que hay donaciones de organizaciones internacionales como Greenpeace, la verdad es que ellos piden dinero para favorecer el ambiente o favorecer una causa en específico. Pero muchas veces cuando estos pastores piden casi con un arma en la sien de los feligreses, lo hace solo para obtener un buen tren de vida, para comprarse un carro, una casa, porque el pastor se merece eso. Entonces hay como una pequeña diferencia. Sí, la verdad que aquí ya esto marca una conducta antiética, no cristiana. El dinero pertenece a la iglesia, a la misión de Cristo, no al confort de sus representantes. Cuando las donaciones terminan en lujo, se ha pervertido el propósito del dar para la obra, ¿no? Siempre las donaciones fueron para que el evangelio crezca, corra, y también para ayudar a los más necesitados. ¿Qué piensa usted de estos pastores o pastoras que exhiben, muy diferente a los pastores de antes, una riqueza, un deseo por tener marcas, por hacerse tratamientos de belleza, cirugías plásticas, que nada tiene que ver con el pastor de antes, el pastor que era sobrio con la riqueza y con lo material? Ha habido una gran diferencia. ¿Qué piensa usted de ese cambio de los pastores modernos, para llamarlo de alguna forma, con los pastores que representaban otra idea? Claro, porque ellos venden eso finalmente, ¿no? Ellos venden una supuesta bendición material, cosa que pues la Biblia tampoco lo enseña por ninguna parte. Al contrario, el Señor Jesucristo siempre se mostró humilde, nació en un pesebre, murió siendo pobre. Entonces no es compatible esto con el cristianismo y menos con el liderazgo. Nosotros entendemos que Dios puede prosperar a alguien, puede prosperar a alguna persona en su infinita misericordia y su providencia. Sin embargo, no debería ser el propósito de un líder espiritual. Un líder espiritual está llamado a la sobriedad, a la austeridad. No creo que un líder deba manejar un auto deportivo de lujo, Lamborghini, ni tener grandes mansiones en Beverly Hills. Es otra el liderazgo que se debe presentar ante el pueblo, ante el cristianismo, ¿no? Frente a esta realidad, el CODUE realizó una charla sobre la ley de lavado de activos el pasado 26 de julio, dirigida a líderes de más de 10,000 iglesias. Que hay mucha gente que le llaman ellos en ese movimiento los bobos, que se son tomados como carnada para lavar activos. Pero ya la comunidad evangélica no debe estar tan boba, porque sabe que inmediatamente llega cualquier oferta económica, hay un riesgo mayor.
Las iglesias en República Dominicana están amparadas por la Ley 122-05 como asociaciones sin fines de lucro, con excepciones fiscales, pero también obligaciones de transparencia. Eso no quiere decir que tienen puertas abiertas para dejar entrar y salir todo el dinero o todos los activos que finalmente ellos mueven. La ley de lavado de activos establece coordinación entre el Ministerio Público, la DGI, Haciendas y Superintendencia de Bancos. Pero parece ser que esta fiscalización sigue siendo insuficiente. Que no han hecho todo el trabajo necesario para fiscalizar que donaciones y desembolsos nacionales e internacionales no vayan a parar a manos de la Iglesia para que sean legitimadas esas fuentes de recursos cuando en el origen son ilícitos. La ley es muy pasiva ahí porque ahí el DGI te pide una rendición informativa, voluntaria. O sea, muchas iglesias no hacen rendición como tienen que hacerlo. Ahora, un ministerio que se respete y que quiere estar bajo el marco jurídico, como lo establece la ley, anualmente debe hacer rendiciones de cuentas. La Iglesia Universal del Reino de Dios. El caso más paradigmático fue el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en Brasil por Edir Macedo. Esta organización está presente en más de 100 países, incluyendo República Dominicana. Ha promovido una versión extrema del diezmo. Fieles entregan hasta sus bienes personales, bajo promesas de bendición. Arrancou o meu pecado. Se estima que lavaron más de $1.000 millones, canalizados a paraísos fiscales, compra de medios, campañas políticas y propiedades de lujo. Su líder nunca ha sido condenado. Se ha blindado con el poder político, mediático y religioso. ¿Cuál sería la opinión suya sobre que algunas iglesias también se prestan a lavados de activos? Bueno, la corrupción está presente en todas las instituciones. Lamentablemente, ya sabemos que cuando el dinero toca las instituciones, sea cual sea, va a haber corrupción. Ahora, justamente está en el discernimiento de las personas, en el sentido común, en la guía del Espíritu Santo, en nosotros que somos creyentes, darnos cuenta qué personas están usando mal los fondos, ¿no? Quizás no pudiésemos nosotros juzgar porque pues no teníamos los medios para llegar a estas conclusiones, pero siempre donde hay una gran fortuna hay corrupción. ¿Qué debilidad ven estos pastores en sus feligreses como para lograr que den su dinero cuando hay una evidencia más que palpable que no es para la iglesia, sino para la vida personal de estos pastores? Es una manipulación, tristemente tenemos que reconocerlo, y es una problemática interna dentro de nuestra fe. Y el problema es que les prometen riquezas, les prometen los mismos lujos que ellos tienen, pero obviamente nunca los vamos a ver en los feligreses, nunca vamos a ver estos lujos en las ovejas. Y cuando las ovejas se cuestionan y preguntan por qué no llego yo a este estilo de vida, estos pastores falsos van a decir, te falta fe, ¿no? Entonces con eso se arregla todo, y la verdad es que queda muy evidente la manipulación y muy evidente los propósitos de estas personas. La verdad que han dejado muy mal al cristianismo, al evangelio ante el mundo entero. Bueno, muchas gracias, Pastor Tovar, por esas aclaraciones. Fueron oportunas y muy precisas. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. ¿A cuántas almas más se comprarán a punto de dólares? La fe no debe ser un negocio y mucho menos una fachada para el crimen. La libertad de culto es un derecho, pero también una responsabilidad. Mientras miles de iglesias cumplen su rol espiritual con honestidad, otras operan al margen de la supervisión financiera, creando espacios vulnerables de estafar con la fe. Usar el nombre de Dios para enriquecerse a costa de los más vulnerables es un delito, porque detrás del púlpito también puede esconderse el engaño, la manipulación y la codicia, disfrazada de salvación.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real. El siguiente paso de este programa es la fotocrónica de Franklin Guerrero. Vamos a la fotocrónica de este sábado 9 de agosto del 2025. Como si parecieran notas iguales del Ejército y de la Dirección General de Migración. La captura de indocumentados en toda la franja fronteriza y el país no cesa, no hay receso ni hay pausa. El viernes pasado en la comunidad de Villa García, en Montecristi, apresaron 11 hombres y 4 menores de edad, que de acuerdo a informes de inteligencia esperaban varios vehículos para ser trasladados del lugar. Señores, el negocio deja mucho dinero
las armas de fuego contrabandeadas y complicidad al más alto nivel político. En otro tema, vamos a las pruebas biométricas. El director de Migración, Lee Ballester, se presentó temprano en Dajabón a instruir a su personal en el delicado proceso con la presencia de los detenidos. Se les practicó el infalible procedimiento. Vamos a otro tema. Mientras tanto, el periodista Pedro Heredia reportaba en la noche del sábado una novedad desde la fronteriza provincia de Pedernales. Allí fue agredido a tiros un vehículo privado que se encontraba en el hasta ahora tranquilo malecón. El magistrado Eleuterio Cuevas Erasme fue testigo del evento, observando junto a las autoridades policiales y de los diferentes órganos de seguridad del Estado. En el lugar se veían a los miembros de la policía que sin ningún tacto en el procedimiento forense estaban manoseando todo el interior del carro, las puertas, las capotas y escarbando cosas que no tenían rigor científico, contaminando la escena a más no poder. Todo aquello era manoseo en busca del menudo que estaba en la gavetica, mientras los orificios en el cristal delantero eran visibles. Esa no puede ser la nueva Policía Nacional a que aspira el presidente. Y en otra actividad de fin de semana que llenó un vacío de hace muchos años, lo fue la entrega del polideportivo en Las Caobas por el presidente y el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, con una inversión de 13 millones de pesos que servirá para la formación, recreación y competencia de miles de jóvenes de la localidad del municipio de Santo Domingo Oeste. El presidente autorizó la construcción de otros en el ensanche Altagracia, en el Iván Guzmán, en el sector del Olimpo y en el Hoyo de Herrera. Pasando a otro tema el día domingo, en el que el partido del expresidente Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, ejerció de manera organizada unas elecciones internas para escoger a sus cuadros de mando. El expresidente Fernández ejerció su voto en la Escuela República de Colombia, acompañado de sus altos dirigentes y muchos exfuncionarios. A la pregunta de los periodistas sobre la economía del país, Fernández respondió mientras caminaba por todo el recinto que al presidente Abinader, al reconocer la desaceleración de la economía, estaba admitiendo el fracaso de la política económica del gobierno. También agregó que esa situación está provocando ansiedad, angustia y pesadumbre en el pueblo. En otro tema, como si lucharan en pareja igual que antes, el expresidente Danilo Medina aprovechó un viaje a La Vega para darle piña a Luis y al gobierno. A una pregunta de los periodistas, respondió al tema de la supuesta supresión de la tanda extendida en las escuelas públicas. Vamos a un tema judicial importante. Es el caso de la exdiputada Rosa María Pilarte, caso Cutupú, Miki López. Miki López, con su flotilla de carros de alta gama y su helipuerto privado, fue seguido por la Procuraduría, allanado y armado el expediente. Otros que se hicieron los locos fueron los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que debieron fallar este caso de lavado de activos a más tardar el día 6 de agosto de este año. La exdiputada fue la más votada de La Vega, y así quien no. Solamente sacó tantos votos como ella el diputado por Santiago, Gutiérrez Díaz, que cuando la DEA lo invitó a irse a Miami, se fajó allá a comerse lo suyo, haciéndose el loco. Con el caso Pilarte, la Suprema Corte de Justicia debió emitir su dispositivo en el caso de casación contra una condena a la diputada de 5 años de prisión y el decomiso de 13 bienes inmuebles por lavado de activos. La dama fue hallada culpable por la segunda sala penal de la Suprema en mayo del año 2024. Los jueces que emitieron la sentencia unánime de condena fueron Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo, Francisco Ortega, Polanco, María Garavito y Frank Soto. Se dice de recuerdo y haréis justicia. Por otra parte, casi terminando, la visita del jefe del Comando Sur a los Estados Unidos a República Dominicana esta semana fue el almirante Alvin Hosley. Casi siempre cuando vienen estos rangos a la República Dominicana, van seguidos de cartas de solicitud de extradición, de sometimientos a la justicia. Casi terminando, y como si fuera una estrategia de distracción, aparece el tema de una lesbiana pública que hace subir un video donde agrede inmoralmente al himno nacional, con unas letras llenas de rancio lívido y provocación al canto patrio. Parecería que ya casi se ha conseguido poner en el olvido oficial y judicial el homicidio involuntario del empresario Antonio Espaillat y de su hermana.
Señores, la sociedad aún llora a los 4 meses a 239 víctimas y a casi 200 heridos y otra cantidad casi igual de huérfanos. A la sociedad le llegará el momento de pasar de factura a los que se tapan los ojos y sus responsabilidades, mirando para otro lado. Ya verán la llegada del juicio divino que dilata, pero llega. Buenas noches, hemos finalizado el programa por el día de hoy. Vamos a darle paso a Sergio Carlo con el Antinoti. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vivimos
yo entiendo que en momentos difíciles, no solo económicos, porque la economía está paradísima, pero no solo aquí en República Dominicana, sino en gran parte del planeta, ¿no? Pero también vivimos momentos difíciles en momentos tan importantes como el que promueve o no un avance en temas de democracia. Este pasado fin de semana el presidente Luis Abinader aprobó el proyecto de ley que, bueno, le pusieron en su escritorio ahí sobre el nuevo Código Penal. Esto quiere decir que si todo sigue bien y todo sigue como el PRM quiere, esto será puesto en vigencia dentro de un año. Sin embargo, hoy existe una lluvia de críticas sobre por qué fue aprobada de esta forma, porque esta nueva ley viene cargada de muchas incongruencias. Hoy nos sentamos con una persona que yo admiro mucho, que le debo unos churumbeles desde hace 10 años. Ella es la destacada abogada Laura Acosta Lora, conocida por su defensa incansable del Estado Dominicano y de las buenas leyes. Laura, gracias por sentarte con nosotros aquí en Lantinoti. ¿Cómo estás, corazón? Bien, esperando mi churumbela. Esperando Tú creías que no te lo iba a decir otra vez. No. Señores, yo tengo una deuda con Laura porque desde hace algunos 10 años yo le debo unos churumbeles y ya ustedes se imaginan la deuda eterna que tengo yo. Parezco político. ¿Me debo enganchar a político, Laura? Engánchate porque tú prometes y no cumples. Y es una característica esencialísima para llegar lejos en la política. ¡Qué lindo! Mira, Laura, hoy nos despertamos muchos aquí en esta República Dominicana, hoy lunes. Nos despertamos muchísimo de nosotros, la sociedad preocupada. Yo soy uno que tengo miedo, como dice el meme, tengo miedo por esta promulgación y esta aprobación de parte del Poder Ejecutivo de este nuevo Código Penal. Tú has dedicado tu carrera a defender el interés público-privado, el colectivo. ¿No sientes que este nuevo Código Penal, Laura, en vez de fortalecer al Estado de Derecho, lo convierte en un aparato de control moral y político más propio del siglo XIX que del siglo XXI? Bueno, no tanto para afirmar eso, porque una modificación de un código que tiene 2 siglos, siempre habrá sus aspectos positivos. Lo que pasa es que los aspectos negativos son profundos y difíciles de superar. Y van a crear problemas serios desde el punto de vista práctico. Lo primero que hay que decir es que este código no es nuevo. Lo que se está aprobando, se está discutiendo desde hace años. Sí, bueno, más de 20 años tiene dando vuelta en el Congreso este código. Totalmente. Y es el mismo texto que se ha analizado una y otra vez y se ha discutido una y otra vez. Este mismo código, con diversas modificaciones, fue el mismo que se aprobó en el año 2014 y que el Tribunal Constitucional devolvió por fallas procedimentales dentro de las cámaras. Pero eso fue durante Danilo, que en el 2014. En el 2014, ok. Hace 11 años. Y cuando tú ves este texto que ya fue promulgado con el de la ley aprobada por Danilo Medina en el 2014, se trata casi del mismo texto. Salvo algunas modificaciones. Déjame pararte ahí. Entonces, si se trata del mismo texto, Laura, ¿no correría la misma suerte de que también... No, ¿por qué? No, porque la razón por la cual el Tribunal Constitucional anuló el texto anterior y lo declaró inconstitucional fue por violaciones procesales dentro de la Cámara, que una vez se hicieran unas modificaciones en una Cámara debían volver al Senado y el Senado mandarlo al Poder Ejecutivo, y resulta que aquí se saltaron el Senado a pesar de que se acogieron las observaciones del Poder Ejecutivo. Ok, estableciendo eso entonces, esta nueva pieza ya cumple con esos procesos de Cámara y todo el mundo. Sí, supuestamente. Yo no puedo afirmarlo porque no he visto las actas del Senado y de la Cámara de Diputados para decirte si no ha habido ningún fallo en el procedimiento. Ok, Eso es lo que dicen ellos. Analizando lo que tú has visto hasta ahora, porque sé que no lo has visto completo, analizando lo que tú has visto hasta ahora, los puntos a los cuales tú has ido específicamente a estudiar, ¿qué te llama la atención, qué te preocupa de este nuevo código? Porque vi en Twitter, en X, que te estabas pronunciando acerca de... Bueno, yo me estaba pronunciando porque a mí se me enciende la sangre cuando las mujeres nos mandan a callar.
Tú ves, o sea, Sí. a nosotras las mujeres, hay algunos varones que le encanta mandarnos a callar, pero cuando yo escuché al presidente de la Cámara de Diputados decir que la primera dama y sus hijas no podían opinar porque su marido lo habían elegido gracias a ellos, Sí. me molestó. Yo no iba a hablar del código, te voy a decir por qué. Primero, porque yo ejerzo en materia penal y mientras más tollo haya en el código, más trabajo tengo yo. O sea que realmente los tollos a mí personalmente me convienen. ¿Por qué? Porque yo entiendo que soy buena abogada y si el código está mal y hay muchísimos tollos, me van a llamar más. Pues entonces Para tú más vas a tener trabajo. tú vas a tener más éxito ganando casos, punto. Exactamente. Entonces, Ok. personalmente, el código me encanta. Y eso no es Desde un el punto de cuchillo, vista pero político. espérate, pero y eso no es un cuchillo de doble filo, Laura. Claro o sea, que sí, que es un arma porque de doble filo. tú sobre todo te consideras una persona ética y moral, que siempre ha sacado la espada para defender el más desprotegido, entonces, Eso me no. consideras tú de mi persona. Yo Ok. soy una ciudadana, un ser humano que trata de dormir tranquila y en paz todas las noches. Ok. Sobre la base de lo que yo creo que es correcto. Yo no me considero por encima ni ética ni moralmente a nadie, absolutamente. De hecho, desconfío mucho de la gente que cree que tiene una ética por encima de otro o que es más ético o más moral que otros. Ok. Yo hago mi trabajo y además de hacer mi trabajo, trato de dormir tranquila. Es decir, cojo los casos con los que yo me sienta cómoda trabajando porque creo en ellos, sea a favor del interés público o a favor del interés privado. Y no me gustan los abusos. No, y no, trato claro, de yo- ser coherente, no importa de qué lado del proceso yo esté. Ok. Porque con eso yo me siento bien, porque los únicos que pueden juzgarme a mí son mis dos hijos. Y si ellos Claro. se sientan cómodos con su madre, yo estoy feliz. Bueno, O pero sea no te que preocupa el no. hecho, entonces, no te preocupa el hecho de que este código no esté bien redactado, no esté bien Claro que elaborado. sí, me Espérate, preocupa. y que los que violan la ley van a salir más fácil. O sea, no te No, preocupa eso como hombre. país. No, a mí me preocupa más que tú no debes preocuparte por el que viola la ley, tú debes preocuparte por el que no la viola y te voy a decir por qué. Porque las leyes están hechas y deben pensar en las personas inocentes, no en los culpables, para protegerles sus derechos frente al abuso de la autoridad. Estamos de Es acuerdo. decir, una ley no puede estar hecha para facilitar el abuso y poder someter a la justicia a una persona que sea inocente. La ley Ok. debe facilitar la defensa de aquel que debe presumirse inocente, a menos que decidamos modificar la Constitución y decidir que ya no existe la presunción de inocencia. Eso es lo primero. Ok. Lo segundo, porque yo quiero continuar con el hecho de que esto no es nuevo, para que tú entiendas los problemas que tiene esto. En el año 2021, el presidente actual de la República, Luis Abinader, designó a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo una comisión de juristas, penalistas todos muy buenos y capacitados, para que hicieran una serie de sugerencias a la comisión que estudiaba el proyecto de Código Penal en el Congreso. Eso estamos hablando en mayo del 2021. Sí, creo que Y recuerdo esa conversación. Ajá. Esa comisión de juristas emitió un documento extenso, artículo por artículo con sus recomendaciones. Yo la tengo aquí y estoy haciendo en este momento una comparación, en este momento mismo no, pero en estos días, una comparación entre lo que sugirieron que se mandó al Congreso y lo que se ha mantenido igual. Pues dinos de esa comparación entonces, ¿qué encontraste? Exactamente. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que este código establece y que son fatales desde el punto de vista de la aplicación del derecho, y ya lo hemos visto en ejemplos pasados. Ok. Y es el cambio radical del andamiaje jurídico existente en materia penal. Nosotros teníamos un código que tenía 200 años. En esos 200 años hay jurisprudencia francesa de origen que ayuda a los jueces a entender los tipos penales y a entender el alcance de esos tipos penales. Hay doctrina amplia sobre ese código penal que nosotros teníamos y jurisprudencia propia, nuestra, de décadas, de siglos.
Y esa jurisprudencia ayuda a los jueces a comprender y a aplicar el derecho de una manera más justa. Cuando nosotros modificamos, hasta ahí lo voy entendiendo. Claro, cuando nosotros modificamos totalmente ese andamiaje jurídico y realmente lo que hacemos es cambiar el sistema penal a otro nuevecito que le va a tocar ahora a los jueces crear esa jurisprudencia y esa doctrina para que nosotros entendamos cómo debe aplicarse el derecho. Es decir... Tan voy, profesora, pero entonces es un peligro muy grande porque yo te he escuchado a ti durante mucho tiempo quejarte de que el sistema jurídico y los jueces muchas veces están como tan dañados que no sirve el progreso, o sea, perdón, el proceso. Y si hay gente teledirigida, por ejemplo. Exactamente, pero que te he escuchado muchas veces a ti quejarte de que eso. Claro, porque ¿Y no le daría entonces esto una oportunidad para que sea a favor de la corrupción que puede existir dentro del sistema? O a favor de la persecución teledirigida. Ok. Por ejemplo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Porque a ti te gustan los ejemplos prácticos y quienes te escuchan y te ven, les gusta que uno le traduzca en idioma llano. Amén. Dale. Por ejemplo, hay un artículo ahí que estábamos discutiendo hace un ratico, por eso lo voy a mencionar porque he acabado de discutir, que es el del ultraje y las amenazas a los funcionarios públicos. Ok. Tú sabes que tú vas a tener que ser el antinoti. Porque yo le he dicho que a muchos funcionarios le he dicho ladrón, le he dicho muchísimas cosas. Que no ya deberías. Eso no se va a poder. No, he dicho... Que no debería. No, perdón, no es que lo he dicho. Pero eso ya tú y yo lo discutimos en privado, papá. Lo he sugerido, adelante. Sí, mal hecho, porque tú no le puedes decir ladrón a nadie. No, es verdad. Ni siquiera el que haya sido condenado por robo. Tú puedes decir que una persona fue condenada por robo, pero no la puedes llamar ladrón. Ok. En el sistema jurídico actual. Ya tomaré mis clases contigo para que tú me orientes y yo no caiga preso ahora. Exacto. Con mucho gusto. Pero tú puedes caer preso ahora sin ese código. Mi amor, no pero lo digas. bueno, lo hablamos después. No lo digas porque después soy yo que te voy a tener que defender. Y después tú me vas a tener que defender. Dale, y tú no pagas ni siquiera con churumbeles. Entonces, no. óyeme bien. El ultraje, no me distraigas, serio. Que a los abogados hablamos muchísimo y si tú me distraes me voy a desenfocar. Dale, danos el ejemplo. El ultraje. Dice ese artículo 310, para que tú lo leas, que está muy bonito, que constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer gestos de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeñan funcionario o servidor público. Para Eso va a ser sancionado de 15 días a un año. Ok, espérate. Entonces aterrízamelo ahora. Dame un ejemplo de cómo se podría interpretar eso en el día a día, en la vida real. Dame un ejemplo de mí. Vamos a suponer que yo estoy caminando por la calle, tengo una cuerda con un funcionario que nos puso un impuesto que yo estoy sufriendo en el supermercado y me lo encuentro en el supermercado en el momento en que yo estoy pagando esa cuenta. Y decido enseñarle el dedo de honor, el mayor. Yo puedo ser sometida a 15 días a un año de prisión. Así, pero tiene que haber evidencia. Sí, lo que hay es que probarlo, pero ¿y si hay una cámara donde se demuestra? Es lo que te digo, tiene que haber una cámara, tiene que haber una grabación. Bueno, pero eso es lo que más hay en este país. Aquí, por ejemplo, una vez en el ¿cómo se llama? En el Play, a un funcionario del gobierno pasado se pusieron a vocearle, yo recuerdo. Lo cual es de muy mal gusto porque eso no debe, usted pone querella. Claro. Se pusieron, sobre todo si andan con su familia, que su familia no tiene que ver con lo que haya hecho un funcionario. Y entonces se pusieron a vocearle y a ese funcionario puede someter a la justicia a esa persona. A mí me preocupa eso, pero además eso es inconstitucional.
Honestamente no sé cómo es que un presidente como el que tenemos, que se jacta de decir de las buenas modales, de los buenos modales, de los valores familiares, apruebe una vaina así, sin una sin una simple observación de cosas como esas. Y óyeme bien, no puede decir que no ha tenido las herramientas, porque sus propios juristas, mira. Claro. ¿Cuántas páginas tiene esto? 153 páginas. Mira, hay muchísimas cosas que podemos revisar ahí definitivamente que no hacen pie con bola, no hacen esquina. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como sociedad para evitar que esto se promulgue dentro de un año y se ponga en vigencia? Ya está promulgado y ya se va a poner en vigencia y no podemos hacer nada más que arrodillarse los creyentes y orar que a Dios que reparta suerte. Tan oscuro, tan negro, tan blanco y negro, no se puede hacer nada. Va a haber cosas buenas, porque hay tipos penales que son interesantes y que vamos a ver cómo la jurisprudencia. Rogarle a los jueces que tengan una tranquilidad de espíritu para ponderar la gran responsabilidad que tienen a partir de esto tan abstracto, y tener un ojo puesto en la autoridad sin hacer gesto para que no te tranquen. Ok, esa clasecita privada la vamos a tener. Yo voy a llevar churumbeles para que te duren 10 años. Solamente, y entonces, si lo trae los churumbeles, está prohibida tu entrada sin churumbeles. Tú me vas a educar a mí en cómo no caer preso con este contenido del Antinoti, ¿te parece? Mira, yo quiero concluir de la manera siguiente. A ver. Hemos aprendido por experiencia, tanto con el Código Procesal Penal como con la misma ley de compra y contrataciones y con la ley de registro inmobiliario, que cuando nos ponemos a modificar el andamiaje jurídico de manera radical, la experiencia nos ha demostrado que ha traído serio problema y no ha resuelto los problemas sociales. Los problemas sociales no se resuelven con tinta y papel. Son los seres humanos que aplican la ley que deben resolver los problemas. Y si seguimos en República Dominicana, en el quítate tú para ponerme yo, y que todos hacen lo mismo cuando tienen el poder en sus manos, abusar del poder, usarlo para su beneficio o usarlo para atacar al adversario y no pensar en la sociedad y en el futuro de esa sociedad, no vamos para ninguna parte. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema radica en que los congresistas que nosotros tenemos son el resultado de las carencias académicas y educativas que arrastra desde hace décadas la República Dominicana. Y mientras lo que habría que hacer en República Dominicana para que dentro de 1 o 2 generaciones podamos tener unas leyes que sirvan, es empezar a educar. Y cuando algún gobierno se dedique de verdad a la educación de los niños, entonces tendremos mejores ciudadanos y esos mejores ciudadanos elegirán mejores congresistas. Bien. Mientras tanto, mi hijo, diviértete haciendo el Antinoti y trataremos de que no te metan preso. Gracias. Es bueno que sepan que yo tengo como defensora a esa señora que está ahí. Yo le voy a pagar con churumbeles. Siempre mi defensa. Te agradezco tu momento, Laura. Yo me he quedado más preocupado de lo que yo amanecí esta mañana, no por tus posturas, sino porque le estás quitando la cortina a una cortina de humo que a lo mejor nosotros los ciudadanos no entendemos porque no somos profesionales de la ley, tú sí, y estás viendo esto desde una perspectiva más técnica que nosotros. Te lo juro que tengo un nudo en el corazón, te lo juro que tengo un nudo en la garganta, porque mire, mi hermana. Tal vez no tengo la razón. No, pero me preocupa, loca, que el país con la mayor y mejor economía de bla, 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 esté pasando por momentos como este. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Laura. Te agradezco que me hayas llamado, querido. Siempre. Señores, Laura Costa, gracias por acompañarnos en esta conversación que desde mi perspectiva, señores, de verdad deja claro que nuestro avance en democracia va como el cangrejo, va para atrás. Entonces deja bien claro que esto no va bien y que parece que la política nos ha engañado una vez más. Hasta aquí esta emisión del Antinoti del día de hoy. Soy Sergio Carlos, a nombre de todo el equipo del Antinoti. Te nos jodimos.